Hola, hola, hola. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bueno, pues, como orar es gratis, vamos a hacer una oración más para empezar. Yo voy a pedirle al Señor gracia para poder transmitir y usted pídale al Señor también gracia para recibir y que todos podamos crecer en este tiempo. Mi amado Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te agradezco mucho por ellos. Gracias por el deseo que hay en el corazón de ellos de, de conocer más de ti, Señor. Ese es el deseo que hay en mí. Yo deseo conocerte más y me gozo al saber que hay más hermanos que sienten esa misma inquietud que tú me has dado y por la cual yo oro, Señor, que es conocerte más. Y aquí estamos reunidos como discípulos, todos sentados a tus pies. Por gracia me has puesto como vocero, pero yo también me siento junto a ellos, a los pies del Maestro por excelencia, que eres tú, Espíritu Santo. Revélanos más de Cristo o ilumínanos más lo que ya fue revelado acerca de Jesús. Amado Rey Cristo Jesús, revélate a la vida mía y a la vida de mis hermanos a través de estas clases. Que la Biblia sea abierta, que nuestro entendimiento sea iluminado, que cosas que hemos visto antes ahora cobren otro sentido más profundo, que verdades que hemos olvidado las recordemos y lo que no hemos aprendido antes lo aprendamos, Señor. Ábrenos las escrituras, queremos conocer a Jesús, queremos que se nos revele Cristo para ser uno con Él, para vivir en plenitud en Él, para ser completos en Él. Ese es nuestro deseo, Señor. Y aunque yo sé que esto no se va a lograr en un curso de 6 clases, Señor, yo sé que este es el inicio que nos va a empujar, que nos va a inquietar a conocer más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quizás algunos de ustedes a lo largo de este curso, el Espíritu Santo va a empezar a despertar en ustedes deseos. No sé si usted alguna vez ha hecho una locura como esta. ¿Cuál? De meterse en un ayuno únicamente para conocer más a Jesús. Yo no sé si usted alguna vez se ha metido en la loquera de meterse en ayuno únicamente para entender más la Biblia, para tener más conocimiento de la palabra de Dios. Estas cosas suceden cuando un corazón comienza a ser avivado por el Espíritu Santo. Ya basta del cristianismo de cucharaditas, donde solamente recibimos cucharaditas una vez o 2 veces a la semana. Eso debe ser un complemento. Usted y yo debemos de caminar hacia la madurez, debemos de crecer. Y yo y el equipo de intercesión estamos orando para que Cristo Jesús se revele en usted y le inquiete. Y yo sé que muchos de ustedes van a ser despertados a querer conocerlo más a Él. No porque yo lo diga, pero sé que, y no lo va a hacer porque yo lo diga. Tiene el Espíritu que convencerlo, pero yo sé que a muchos de ustedes el Espíritu Santo lo va a empezar a convencer de leer los evangelios solo para ver a Jesús. De leer los evangelios y estudiarlos solo para ver al Rey de la Gloria de una forma diferente. Y usted va a empezar a leer los versículos y lo va a ver a Él distinto, lo va a admirar, lo va a anhelar más. Cada milagro usted se va a sorprender. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer esto. Él lo está haciendo en este tiempo, en nosotros, en diferentes partes del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está desesperado y deseoso de algo que ellos no saben, de alguien que se llama Cristo Jesús. Y Él está despertando a remanentes en diferentes partes para que usted y yo y esos que están siendo despertados en otros lados puedan proclamar a Jesús, manifestar a Cristo. ¿Sí? Entonces esto es más que un simple curso de conocimiento, es despertarnos en el entendimiento de que Cristo es todo, como vamos a continuar viendo hoy. ¿Ok? Bueno, les recuerdo, para ya entrar en materia, eh, el video es grabado, se sube a la plataforma mañana si Dios lo permite, pero hoy a partir de las 9:30 ya la prueba va a estar lista en la plataforma, con el material y con el video que usted está aquí. Hay otros que por diferentes motivos no pueden conectarse, tienen que ver el video mañana, pero usted que ya tiene el material y que ya se conectó, después de las 9:30 ya usted puede hacer la prueba. La prueba se habilita, se libera a las 9:30 y usted puede hacerla en la plataforma, ¿sí? Para que lo sepa. El video va a estar disponible mañana, editado, sin pausas ni nada de eso, para que usted si gusta lo puede ver nuevamente. ¿Y qué más le iba a decir? Vea el programa, por favor, vaya viendo el programa.
la asistencia es marcada por la prueba que usted hace. Vaya pensando en qué persona, orando a qué persona o personas va usted a aplicarle el examen final. ¿Sí? Recuerde que el examen final es aplicárselo a alguien. Vaya pensando en quién, vaya orando, vaya preparándose para eso. Hoy la clase se llama La preeminencia de Jesús parte 2 o la preeminencia de Cristo parte 2. ¿Ok? Parte 2. Jesús se manifestó antes de nacer. Recuerde que estamos parados en aquel versículo de Colosenses 1:15 donde dice que Jesús es supremo, que Él tiene la supremacía, que Él está por encima de todo. La vez pasada dijimos o vimos por qué Él es supremo. Él está por encima de todo y en pocas palabras es porque Él es Dios. Pero hay muchos versículos que nosotros tenemos que conocer. Este es el fundamento de nuestra fe. Lo más importante que usted puede estudiar en la Biblia, de los muchos temas que habla, es conocer a Cristo. ¿Sí? Hoy vamos a ver un versículo hermoso en la misma línea de la supremacía de Jesús que está en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Aquí está hablando Él. El capítulo 17 de Juan se conoce como la oración. Esa oración es una oración que hace Jesús. Todo el capítulo es una oración de Él. Una oración hermosa. Y el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay tanto en este sencillo versículo que hoy queremos meternos un poquito en esto. Y el subtema de esta parte es que Él se manifestó antes de nacer. ¿Ok? Él estuvo, como dice este versículo, en la gloria con el Padre antes de que el mundo fuera. La vez pasada vimos que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estuvo en el principio con Dios. Antes de que todo fuera, ya el Hijo. Cristo Jesús, que aún no se había revelado con ese nombre, porque ese nombre se le dio cuando Él nació en un cuerpo humano, ya Él existía. Él es desde siempre, ¿verdad? Y dice aquí en este texto que Él estaba en la gloria con el Padre. Estaba en la gloria con el Padre. Porque dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que antes de que todo fuera, yo tenía contigo. Porque Él estaba en el principio, lo que nos decía Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Él nos confirma aquí la verdad que vimos en Juan 1:1 y que vimos en Colosenses 1:15, de que Él, como es Dios, Él existía ya desde siempre, desde antes de que todo fuera. Ahí Él estaba, en la gloria con el Padre. Pero nos muestra otra cosa, y es que antes de nacer en el cuerpo de aquel niño que nació de María, Él ya se manifestaba en la tierra. De alguna manera, y eso es lo que queremos ver hoy. Pero tenemos que tener un fundamento antes de meternos en esto. Aquí es donde algunos tienen problemas. Aquí los testigos de Jehová tienen problemas. Aquí los musulmanes tienen problemas. Porque ellos toman una parte de la verdad y es esto: Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es una verdad. Vamos a ver cómo meter a Jesús en esto, cómo meterlo en esta ecuación. Porque dice: Dios no comparte su gloria con nadie, y eso lo vamos a leer. Tenemos Éxodo 20, el 1 al 5. Aquí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Está hablando Israel. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Vea que lo ponen Dios con minúscula. Aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios aborrece la idolatría.
Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Aquí el Señor es enfático y vea que está encabezando la lista de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Nadie más. Dios es enfático. Y luego también en Deuteronomio 6, del 13 al 15, Deuteronomio está repitiendo las verdades que ya se habían dicho en los otros libros del Pentateuco. Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vea lo que dice aquí en Deuteronomio 6, del 13 al 15. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos que el mismo Jesucristo cita aquella verdad de Deuteronomio, cuando Satanás le dijo: todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Y vea lo que le responde Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, y aquí él cita el Deuteronomio y Números: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús confirma las verdades que ya están escritas en el Antiguo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la primera verdad que tenemos que tener en cuenta es que sí es verdad que Dios Todopoderoso no permite que se adore a nadie más. Él es celoso, y ahí está recalcado en ese cuadro, no sé si es amarillo o anaranjado, no sé. Dios es celoso de su gloria. A la par del punto 1, Dios es celoso de su gloria, no comparte su gloria con nadie, ¿ok? Estos textos nos enseñan esta verdad: Dios es celoso, y es de los primeros mandamientos. Pero como segundo punto vemos algo muy interesante. Ok, Dios no comparte su gloria con nadie. Los ángeles no aceptan adoración. Usted sabe que uno ve a los ángeles como seres muy poderosos, y lo son. Seres preciosos, los que han tenido la oportunidad de ver ángeles. Hace muchos años yo tuve una oportunidad hermosa de ver a esos seres uniformados, y bueno, fue algo muy hermoso, y uno se queda con la boca abierta. Son seres tan poderosos que hasta que sinceramente uno le da, el cuerpo quiere postrarse ante ellos, porque son muy fuertes, son impresionantes, ¿verdad? Y bueno, si usted no lo ha visto, igual la Biblia lo muestra. La Biblia muestra a esos seres haciendo cosas. Usted ve el Apocalipsis, un solo ángel agarra a Satanás y lo ata con una cadena. Estamos hablando de Satanás. Y un solo angelito baja del cielo y ata a Satanás. Son muy poderosos, son grandes. Dice: y vi un ángel que estaba puesto sobre la luna. Un ángel vino y puso un pie en la tierra y otro en el mar. O sea, son seres muy gloriosos. Pero vea lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis 19, del 9 al 10. El ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré. Aquí está hablando el apóstol Juan, el mismo que escribió el libro de Juan que estamos viendo, ¿verdad? Entonces me postré a sus pies para adorarlo. ¿A quién? Al ángel que le está hablando. Juan, quien anduvo con Jesús, quien vio la gloria de Jesús, quien vio a Cristo Jesús resucitado, está ante un ángel. Está bien usted y yo, que somos simples ahí, patas vueltas, comparados con el apóstol Juan. No anduvimos caminando con Jesús, no lo vimos en gloria. Pero está Juan con un ángel. Imagínese usted la majestad de ese ángel, y dice que me postré a sus pies para adorarlo, el apóstol Juan. Pero vea lo que le dijo el ángel: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios. El ángel está diciendo:
equilibradamente con lo que ya la Biblia dijo. Usted sabe que Satanás también fue un ángel, ¿verdad? Un ángel muy poderoso. Usted sabe que Satanás fue desterrado por rebelión y orgullo. Pero tenemos a Satanás en el Mateo 4 pidiendo adoración. Y Satanás es un ángel. Pero es un ángel corrompido. Pero ve aquí, tenemos a un ángel que no está en estado de corrupción, sino en gloria. Y dice, adora a Dios, a mí no me adores. Es decir, que un ángel que no está en estado de corrupción, es decir, que no es Satanás y que no es un demonio, si se te aparece Satanás o un demonio en forma de ángel, te va a pedir que lo adores. Cuidado, cuidado. Si un ángel te pide adoración, no es un ángel santo, es un ángel corrupto, está corrompido. O es Satanás o es un demonio porque la Biblia dice que ellos hacen pasar por ángeles de luz. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, no ha sido engañada por espíritus inmundos que se hacen pasar por ángeles gloriosos y la gente los adora? Hay sectas que adoran ángeles. Hay gente en iglesias que adora ángeles porque son gloriosos, pero el ángel dice, no me adores a mí. Y en Apocalipsis 22, 8 al 9 dice, yo Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré. Otra vez, tenemos a Juancito. Pero es que yo quiero que usted entienda la envergadura de Juan. ¿Quién es Juan? Y dice que cuando él oyó y vio todas estas cosas, Apocalipsis 22 dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Otra vez. Pero él dijo, no me adores a mí. Otra vez, tenemos a un ángel santo que es celoso de la gloria de Dios. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. Entonces, tenemos a Dios dando testimonio en los 10 mandamientos, en Éxodo, en Deuteronomio, Moisés nos dice, no adorarás a nadie fuera de Dios, no tendrás otros dioses. Tenemos a los ángeles que son gloriosos en poder y en majestad diciendo, a mí no me adore, cabezón, adora solamente a Dios. Pero luego tenemos algo muy interesante, ¿ok? Lo interesante que tenemos ahora es en estos textos que vamos a ver. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Nada más y nada menos. A mí está que se me paran los pelitos cuando leo esto. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Ahí no vemos que este ángel reprendiera a Josué por adorarlo. ¿Ok? Ahí ya la cosa se pone un poco extraña. Luego tenemos otro evento en Éxodo 3 del 2 al 5. Ahí ya se nos da el nombre. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Ojo, el ángel del Señor. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas. No se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio, ojo, vea el juego de palabras. El ángel del Señor se aparece en la zarza. Cuando el Señor vio, vea, está intercambiando términos. Ya aquí me intercambia el ángel del Señor por el Señor. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios los llamó desde el medio de la zarza. ¿Ok? ¿Cómo está la cosa? El ángel del Señor, Señor, Dios. Vea el intercambio de palabras. Vea el intercambio de términos. Esto no sucede con un ángel cualquiera.
Moisés se le acercaba para observar mejor. Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Lo mismo que le dijo cuando se le apareció a Josué. Mucho tiempo después, porque Éxodo en el orden cronológico va antes, pero mucho tiempo después, en el versículo que leímos de Josué, el ángel le dijo lo mismo. Aceptó adoración y le dijo, quítate las sandalias, este lugar es santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios mismo está ahí. Y como Dios es santo, donde Dios está, el lugar es santo. Y vemos aquí a un ángel del Señor que intercambia términos de nombre con el Señor, con Dios, y le dice lo mismo, quítate las sandalias. ¿Ok? Y luego tenemos otro evento en Jueces, capítulo 13, mucho tiempo después, Jueces 13, del 15 al 20. Este es el evento que tiene que ver con... bueno, vamos a leerlo. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor, esto viene desde unos versículos antes, otra vez, ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. Lo que le vino diciendo del hijo que iban a tener, que iba a liberar al pueblo. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Pausa. Esa palabra maravilloso es una de las características que da Isaías cuando dice de que va a nacer un hijo de una virgen que se llamará Emmanuel con nosotros. Será su nombre maravilloso. Cuando Isaías da las características por el Espíritu, me parece que es en Isaías 9, no los tengo en los apuntes, es algo que se me vino ahorita, está dando las características del Señor que iba a encarnar en Jesús, y dice que una de sus características, maravilloso. Y él aquí está diciendo, es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Vemos el nexo con Dios. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio. ¿A quién? Al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Ojo, el Señor. Otra vez, intercambia nombres con el ángel del Señor, el Señor. Hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. Lo adoraron. Estos tres eventos nos está diciendo que hay un ser entre la eternidad, cuando todo fue creado, y entre Jesús, cuando nació, que andaba en el medio de Israel, cuidando, dirigiendo, protegiendo, guiando, que se le llamaba el ángel del Señor. Podemos quedar un poquito desorientados. ¿Cómo es que este ángel del Señor acepta adoración si aparentemente dice que es un ángel? Pero ya Dios dijo que Él no acepta que nadie más se le adora. Ya los ángeles dicen que ellos no aceptan adoración. Y este es un asunto teológico que nos está diciendo, aquí hay algo que no calza, aquí hay algo diferente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El ángel de Jehová, si lo lee en la Reina Valera 60, o el ángel del Señor? Es algo que se llama una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición preencarnada de Jesús. ¿Por qué preencarnada? Porque fue antes de que Él se hiciera carne, antes de que Él naciera en un cuerpo de carne y hueso. Cristofanía. Es una aparición preencarnada de Cristo Jesús, de Él antes de nacer. Por eso fue que aceptó adoración. Jesús aparecía con el nombre del ángel del Señor. Por este motivo aceptó adoración, cosas que no hicieron los ángeles que vimos en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22. Es decir, que el llamado ángel de Jehová o ángel del Señor es Cristo. Cristo. Quiero aquí decirles algo muy interesante, que son asuntos que tienen que ver con nuestro lenguaje evangélico.
Nosotros sabemos, a veces leemos en los Salmos que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los obedece. Cuando usted entiende que el ángel del Señor se encarna en Jesús, ya el ángel del Señor no tiene participación o apariciones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se encarnó en Jesús. Por lo tanto, no es correcto decir que el ángel del Señor te cuida, porque ahora es Jesús. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en su forma preencarnada, en los Salmos dice el ángel del Señor. El ángel del Señor acampa, el ángel del Señor te cuida, porque era su forma preencarnada. Pero en el Nuevo Testamento usted no encuentra un versículo donde se aparezca el ángel del Señor. Aparecen ángeles de diferentes rangos. Pero ya es Jesús. Por lo tanto, ya nosotros no nos cuida el ángel del Señor, nos cuida el Señor. Sí envía ángeles, Hebreos 1, 14, a favor de nosotros, nos cuida, pero ahora el Todopoderoso habita en nosotros por su Espíritu. Jesús nos cuida. Entonces no es correcto decir que el ángel, Señor, que tu ángel, que el ángel del Señor me cuide. No es correcto. Son asuntos bíblicos que tenemos que ir cambiando a medida que vamos teniendo entendimiento de la palabra y vamos creciendo. ¿Ok? Ahora es Jesús. Ya no es el ángel del Señor. Entonces no ore de esa manera, ore diferente porque ya ahora usted entiende. Ok, continuamos entonces. Ya vimos que había una naturaleza preencarnada de Jesús, que Él anduvo aquí en la tierra y especialmente con su pueblo, Israel. Porque recuerden que Israel tenía un propósito y era cuidar y preservar la ley, y de ahí iba a venir el Salvador, del linaje de David. ¿Ok? Entonces el Señor estaba muy interesado en cuidar a su pueblo, y Jesús mismo en su forma preencarnada, obviamente no se conocía todavía su nombre, el nombre era un misterio. Lo más que se llegó a decir era Emmanuel, pero Emmanuel en sí tenía un significado, que era que Él iba a habitar con nosotros. Eso significa Emmanuel. Fue lo más que se llegó a decir de su nombre, pero su nombre se revela con su nacimiento en María. Ahora, espero que vayamos avanzando bien y que no haya un sancocho por ahí, ¿verdad? Tenemos que hablar de la doble naturaleza de Jesús. Esto es muy importante, hermanos, y esto es lo que ha causado muchas divisiones y daños a la fe desde que la iglesia empezó. Habían grupos que no entendían, que no creían que Jesús pudiera ser hombre, ser humano, de carne y hueso. Había unos que decían, no, Él es solamente Dios. Otros decían, no, Él es hombre, que en el momento de morir vino el Espíritu y lo llenó. Otros decían, es Dios, en el bautismo habitó y se hizo en Jesús, y luego cuando se fue se hizo Espíritu Santo. Eso se llama modalismo, son herejías. Sucede que Jesús tenía dos naturalezas. Esto es un misterio. Vamos a soltar una palabrilla de domingo, nada más para que la tenga ahí. Unión hipostática. No se preocupe, no va a entrar en el quiz, no tiene que memorizarla, solo para que la escuche. Eso es el misterio que refleja la unión de Dios-hombre, la unión hipostática, la unión de Dios-hombre, que es un misterio precioso. Pero el no entenderlo correctamente es lo que ha causado que se hagan muchos herejías, divisiones, sectas. Imagínense que Estados Unidos, que se considera una nación cristiana, evangélica, protestante, pues, como aquí impera el catolicismo, allá es el protestantismo. La mayoría son cristianos evangélicos, al menos de palabra. Pero a la hora que se hace una encuesta y les pregunta sobre Jesús, si Jesús es realmente Dios y hombre, muchos no saben qué decir. Cuando se les pregunta si ellos creen que Jesús fue Dios hecho hombre, ellos no saben qué decir.
Muchas veces como cristianos no entendemos y no sabemos algo tan medular como que Jesús es Dios hombre, que era 100% Dios y era 100% hombre. Parecen cosas de teología, pero es que es lo que está en las Escrituras y tenemos que entender. Si bien es cierto que Él es Dios, como se mostró en lo que vimos antes, también es cierto que Él vino en una forma de ser humano, con un cuerpo de carne y hueso. Y esto también es tropiezo para muchos, lamentablemente. Vean lo que dice 1 Juan 4:2. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Segunda de Juan, versículo 7. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. La Biblia es tajante y lo dice claramente. Cristo Jesús vino en un cuerpo humano. Aunque era Dios, también era hombre. Y el que no lo cree o dice lo contrario, dice la Biblia, no yo, es un engañador, es un anticristo. Esto es muy fuerte, mis hermanos. No necesitamos buscar mucha cosa. Y usted sabe que el tropiezo que ha causado esto es tan grande que, por ejemplo, los testigos de Jehová han modificado toda la Biblia de ellos. Se llama Traducción del Nuevo Mundo. Esa versión nunca la lea. Ellos te la van a regalar, ellos te la van a dar. Y usted busca los versículos de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio existía el verbo. Es más, quiero leerle la Traducción del Nuevo Mundo en digital. ¿Ok? Yo quiero que ustedes me sigan en la Reina Valera 60. Pongan todos en su Biblia la Reina Valera 60, váyanse a Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? Ahí en su celular. Bueno, si lo está usando para el Zoom no va a poder, pero si la tiene ahí aparte o en papel, ponga Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo le voy a leer y usted va a escuchar, me va a seguir con su Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 1, en la Traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová. ¿Ok? Vamos. Dice así. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Voy a leer los 3 textos que venían en el documento pasado donde se declaraba que Jesús era Dios, y quiero leérselos en la Traducción del Nuevo Mundo para que ustedes vayan viendo. Ahí Clay va a ir buscando los versículos. Busque Romanos 9:5. Romanos 9:5. Y si ustedes pueden, lo buscan en la Reina Valera 60 y van a ir viendo la diferencia con lo que Clay va compartiendo. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Vea lo que dice. Clay está la traducción del Nuevo Mundo y usted va siguiendo la Reina Valera 60. Vea lo que dice Romanos 9:5 en la traducción del Nuevo Mundo. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. 2 puntos. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. No sé si usted logra ver la diferencia. Vea cómo lo dice. Usted lo tiene ahí. Bueno, no sé si lo tiene. Pero vea cómo lo dice la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 lo dice. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Punto y seguido. Y Él es Dios. ¿Quién es? Jesús. Está diciendo, y Él es Dios. ¿Cómo dice la traducción del Nuevo Mundo?
Dos puntos. Dios que está sobre todo sea bendito para siempre. Reina Valera 60. Y Él es Dios que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Yo no sé si estás notando o sea, lo rajado de esto. Ahora vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 6 en la traducción del Nuevo Mundo y usted me sigue en la Reina Valera 60. Filipenses 2 del 5 al 6 dice así, en la Reina Valera 60 dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ahora vea lo que dice la nueva traducción del Nuevo Mundo. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. No sé si nota la diferencia. Es sutil, pero la diferencia está. Y ahora quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Vean lo rajado de esto. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Así lo dice la nueva traducción viviente, y la Reina Valera 60 lo dice muy parecido. Tito 2:13, vea. Nueva traducción viviente. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven la continuidad? Donde dice que Jesucristo es gran Dios y Salvador. Ahora escuche como lo dice la traducción del Nuevo Mundo, y bueno, y Clay lo está compartiendo. Vean cómo lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador. ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios, y hace una separación, y del Salvador nuestro. Mientras que la Reina Valera 60 lo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Continuidad, uno mismo, gran Dios y Salvador. Traducción del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Jesucristo. ¿Ven cómo se hace la división, la separación? Sí se nota, ¿verdad? Ellos agarraron, y hay más versículos, no tengo tiempo porque son los que tengo a la mano, pero si usted se va a dar la tarea de buscar todas los versículos donde dicen que Jesús es Dios, ellos se dieron a la tarea de modificarlo. ¿Para qué? Para que parezca que Jesús no es Dios. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso es herejía. ¿Y sabe quién está detrás de eso? Dice que es el espíritu anticristo. Eso lo leímos. Vean lo serio de este asunto. ¿Por qué? Porque según leímos ahí, en 2 de Juan, versículo 7, tales personas son engañadoras y anticristos, hermanos. Satanás no quiere que usted y yo veamos a Cristo hombre, que es Cristo Dios. No quiere que veamos al Jesús que anduvo aquí en la tierra como Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo conté la vez pasada, si vieron el video de mi testimonio, de cómo por 1 año y resto yo no podía adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque me metieron en la cabeza a ellos de que Jesús no era Dios. Y ya vimos en todos esos versículos, hermanos, ellos están tan cerrados. Ellos están tan adoctrinados por el espíritu anticristo que para ellos Jesús no es Dios y se enojan. Ellos aborrecen a Jesús no lo aborrecen, sino que aborrecen la idea de llamarle Dios a Jesús. Por eso le llaman Dios con D minúscula. Dios y el Salvador Jesús lo separan. Esta es una verdad medular, y tan medular que es la que el mundo está golpeando. Igual son los musulmanes. Los musulmanes dicen que Jesús fue
un gran profeta que hay que creer en él y esto y lo otro, pero ellos dicen, él no es Dios. Porque ellos dicen, si usted dice que Jesús es Dios, entonces usted es un politeísta, usted es pagano, tiene más de un Dios, porque en el Antiguo Testamento dice que solamente hay un Dios. Pero ya vimos, aún en el Antiguo Testamento hay un ser que recibió adoración, el ángel del Señor. Y vemos todos los textos en el Nuevo Testamento de Jesús recibiendo adoración. El ciego, después de que fue sano, adoró a Jesús, Jesús recibió adoración. Tomás, el incrédulo, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 21, 20, 21, cuando Jesús se reveló como Dios glorificado, lo adoró como Dios. Él recibe adoración porque Él es Dios. Y aquel que está detrás de la mentira de que no adoremos a Jesús como Dios es el espíritu anticristo. Esas son líneas doctrinales peligrosas. Tengamos mucho cuidado, porque Satanás no quiere que adoremos a Jesús. Él quiere que adoremos a cualquier cosa. Y usted sabe que según enseña 2 de Tesalonicenses 2, Satanás se va a hacer pasar por Dios y va a decir a él cuando esté reinando, después de que la iglesia sea arrebatada y este mundo esté bajo su dirección, sabe que una de las cosas que va a hacer él, dice que él se va a poner como Dios y va a pedir adoración. Él va a pedir adoración porque él quiere usurpar el lugar de Cristo. Él quiere usurpar ese lugar y él va a exigir, y ay de los que estén en este mundo, que no se hayan ido con Cristo, ay de ellos, porque Satanás les va a exigir adoración. Y aquellos que adoren a la bestia, al anticristo, aquellos que adoren a la bestia, van a ir por una eternidad al lago que arde con fuego y azufre. Van a tener su marca, van a ser adoradores de Satanás. Es tan importante, primero, que nosotros entendamos esto, que creamos esto y luego que se los enseñemos a nuestros hijos, a los que tienen hijos, a los jóvenes que tiene usted cerca, enséñeles. Porque si no adoran a Jesús, van a adorar al anticristo. Solamente hay dos. No hay grises, no hay medios. O se adora a Cristo o se adora al anticristo. Y por eso este mundo, usted ve películas, estos brasileños hace poco que hicieron, donde sacaban a Jesús homosexual. Otra película que sacaron antes donde Jesús tenía amoríos con Magdalena, María Magdalena. Por eso usted ve que empiezan a burlarse de Jesús, Jesús aquí, esto lo que hablé la vez pasada del carnaval de Brasil, donde empezaban a humillar a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás, el espíritu anticristo, está empeñado en que el mundo no adore a Cristo, que es Dios sobre todo y único Salvador, a quien se le dio la potestad de juzgarnos, hermanos. Esto es importantísimo. ¿Y saben qué es lo triste, mis estimados? Que nosotros como cristianos, teniendo el entendimiento y el privilegio, no adoramos a Jesús. Muchas veces vamos a la iglesia y estamos indiferentes, y el Rey de la Gloria sentado en su trono, esperando que los redimidos le adoren. En nuestra casa durante la semana no sacamos el tiempo. Él está ahí esperando por nosotros, llamándonos a la comunión. Él quiere que diariamente yo esté con Él, que me postre ante sus pies y lo adore. Usted no sabe el impacto en el mundo espiritual que hay cuando usted se arrodilla, se postra ante Cristo para adorarlo. Usted no tiene idea, o tal vez algunos sí, del impacto que hay cuando usted se postra ante Cristo y le dice: Jesucristo, tú eres mi Dios y te adoro. Eso tiene un impacto tan poderoso en las tinieblas que usted no tiene idea. Es más poderoso que reprender un espíritu inmundo. Es más poderoso que poner música ahí en el radio nada más para que crean que usted es cristiano. Usted no tiene idea del impacto que hay cuando usted en la iglesia se pone de rodillas, levanta sus manos y adora a Jesucristo y le dice: Jesús, te adoro. La mayoría de canciones han desplazado a Jesús, cristianas. Ahí también hay mano peluda. La mayoría de canciones ya no están dirigidas a adorar a Jesucristo.
Y la iglesia debería en sus cantos adorar solo a Jesucristo. Porque fue lo que Dios, leímos la vez pasada, ¿se acuerda de Hebreos 1? Cuando Él vino, dijo a todos sus ángeles, adórenlo. Cuando nació vinieron los sabios, lo adoraron. Los pastores lo adoraron. Cuando fue al templo, lo adoraron. Él fue designado por el Padre para ser adorado, porque Él es Dios encarnado. Pero ahora vemos inclusive muchas canciones que hablan de cosas que usted se queda, ¿será a una mujer o será a Dios que está hablando? Qué triste, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de canciones románticas cristianas. Wow, qué hermoso. Yo le canté, no canto nada, pero le canté a mi esposa una canción cuando éramos novios. Usé una cristiana, yo no estoy en contra de eso. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ya usted tenga, vea, yo considero que tengo cierta madurez y yo tengo que a veces escuchar una canción 2 o 3 veces y decir, esto va dirigido a una mujer o a Dios. Ni siquiera a Jesús o a Dios. Qué triste, ¿verdad? Que se diluya tanto, que la iglesia, que es el baluarte de la fe, que es la columna, que es el lugar donde debe de haber una antorcha, un altar ardiendo de adoración a Jesús, esté tan diluido, porque Satanás no quiere que Cristo sea adorado. Tengamos cuidado. Escuchemos música cristiana, por supuesto, a mí me encanta, pero en sus tiempos de adoración, hágase una lista cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrica? Donde se exalte a Jesús y adórelo. Usted no tiene idea del impacto que usted está alcanzando. Usted no tiene idea de cómo está honrando al Padre, porque Él dice que los que honran al Hijo, honran al Padre. Los que adoran al Hijo, el Padre se goza y el Espíritu se deleita. ¿Sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Un día alguien me dijo, es que ahora todo es Espíritu Santo. Y yo les dije, ¿usted sabe qué hace una persona que está llena del Espíritu, que solamente está movida por el Espíritu? Va a adorar a Jesús. Porque el Espíritu nos impulsa a Cristo. ¿Cómo sabe usted si es el Espíritu Santo el que está obrando en usted? Porque usted va a querer adorar a Jesús. Conocer a Jesús, porque dice, Él le enseñará sobre mí, Él tomará lo mío y se les dará, Él les mostrará mis enseñanzas. El Espíritu atrae a Cristo, a un inconverso para que se convierta, para que vea a Jesús, a un creyente para que adore a Jesús. Si usted realmente dice que está movido por el Espíritu y tiene manifestaciones del Espíritu, si es el Espíritu Santo, Él te va a guiar a adorar a Cristo. Así que no tenga temor. Uy, ¿cómo hago? ¿A quién tengo que adorar? El Espíritu te lleva a adorar a Jesús. Él se deleita porque es su función, que llevarnos a Cristo. Y el Padre es honrado cuando adoramos a Cristo. ¿Ven el equilibrio precioso que hay en la Trinidad? Entonces, pero el espíritu anticristo, ¿qué quiere? Que no adoremos a Jesús, que lo menospreciemos. Por eso, mis hermanos, vea, mis oraciones dirigidas a este curso es que a usted se le revele quién es Cristo y que comience a adorarlo. Su lista de reproducción, su playlist tiene que cambiar. O no cambiarla, hágase una que solamente sea de adoración a Jesús. Y saque tiempo, reprodúzcala y adórelo a Él. A Cristo, adore a Cristo, adore a Cristo, adórelo hasta que se desgaste su alma, porque usted no tiene idea de cómo usted está siendo transformado de gloria en gloria cuando usted está adorando a Jesús. El Espíritu te está sanando, te está libertando. Las liberaciones más fuertes que yo he tenido ha sido en mi cuarto adorando a Jesucristo. Las revelaciones más hermosas que he tenido sobre la gloria de Dios ha sido adorando a Jesucristo. No perdamos eso. Adoremos a Jesús. Ese es el deleite del Padre y del Espíritu. Que los redimidos adoren al Hijo, al Rey glorioso, exaltado. Así que no tenemos mucho que decir al respecto.
la Biblia es contundente acerca de que tenemos que creer que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero para ir finalizando, ¿por qué era necesario que Él tuviera un cuerpo humano? Y la respuesta la vemos en Hebreos 10:5 y Hebreos 10:10. Por eso cuando Cristo vino al mundo, estoy leyendo Hebreos 10:5, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y Hebreos 10:10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. ¿Por qué Jesús tenía que tener un cuerpo humano? Para sacrificarlo por usted y por mí. Por muchos años se sacrificaba el famoso Cordero Pascual. Es aquel cordero que cuando se celebraba la Pascua, ¿se acuerda? Cuando salen de Egipto, en el Éxodo, había un cordero, desde ahí se hizo una tradición. El 10 del primer mes tenía que escogerse un cordero de un año, sin defecto. Tenía que apartarse. Y el día 14 se llevaba al templo y se sacrificaba. Y ese sacrificio era por los pecados de ellos. Por miles de años Israel, Dios dijo que tenía que hacer esto como un recordatorio de que ellos fueron liberados de Egipto. Eso es la Pascua, ¿verdad? La Pascua se celebraba durante una semana. Pero eso era símbolo de que alguien un día, apuntando al Hijo, tenía que ser sacrificado. Los corderitos se sacrificaban una vez al año, pero cada año había que repetirlo y repetirlo. Pero por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios, porque Él tenía que ser sacrificado por nuestros pecados, y por eso se le dio un cuerpo, por eso tomó forma de hombre, para ser sacrificado y su sangre derramada por el pecado nuestro, para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados. Por eso Él tenía que tener un cuerpo. Por eso no podemos decir que Él no tenía un cuerpo de carne. Es ir en contra del propósito y la voluntad eterna, porque fue escogido en Dios para ser sacrificado aún antes de crear el mundo, porque ya Dios sabía la caída del ser humano. Y este cuerpo que Él tenía que tener carne, hueso, sangre, para ser sacrificado, para perdón de nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Él por usted y por mí. Por eso tenía que tener un cuerpo. Por eso tenía que tener cuerpo de hombre, de ser humano. Ahora, hubiera sido imposible que Él soportara el peso. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en el monte de los olivos y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Sucede que eso no era un simple dicho. Ahí lo que estaba cargando sobre los hombros de Jesús era la ira de Dios. Un ser humano no podía soportar tal cosa. No existía ni Moisés, ni Pablo, ni Elías, no existía Enoc, nadie, no existía ser humano capaz de soportar el peso de la ira de Dios. ¿La ira contra qué? La ira contra el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Solo alguien, Dios, en cuerpo de hombre, podía soportar que la ira justa de Dios por la maldad de toda la humanidad fuera descargada, aplastando a un ser. Un ser humano no podía, un ser humano 100% humano y solamente humano no podía soportar eso. Tenía que ser Dios, hombre, Dios, hombre para ser sacrificado y Dios para poder resistir el peso de la ira de Dios y poder luego resucitar. Porque un ser humano no podía resucitar, y de hecho hasta la fecha no hay ser humano que haya resucitado en gloria. Sí han resucitado, Lázaro resucitó y ahí vamos a hablar de eso, pero en gloria no existe nadie que haya resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección manifestó que Él era Dios. Ningún otro hombre, ningún otro líder, ningún otro gurú, nadie de los líderes de ninguna religión ha muerto y resucitado. La resurrección es el sello de que Jesús es Dios. Esto
testificó que lo que él decía era cierto y que él era quien decía ser. Entonces tenía que ser hombre con cuerpo para ser sacrificado, el Cordero de Dios por nuestros pecados. Tenía que ser Dios para resistir el peso de la ira, pero también para poder resucitar. ¿Ven el equilibrio perfecto? Por eso Él es Dios hombre. Y a partir de ahí, aquel ser que preencarnado aparecía como el ángel de Jehová, que era el Hijo preencarnado, luego nace de María. No podía haber mancha de un hombre, por eso no fue embarazada por un hombre, porque si no él hubiera heredado el pecado y él era el ser sin mancha, él era sin pecado. Por eso nace solo de María, pero por el Espíritu de Dios. Y ahí él toma nombre, Jesús, que es el Salvador. Pero luego él es el ungido, Christos en griego, o Mesías en hebreo. Y de ahí su nombre se fusiona para formar el nombre glorioso, Cristo el ungido, o más bien, el Salvador ungido, Jesucristo. Y se forma su nombre, un nombre que es sobre todo nombre, que es más sublime que el de los ángeles, Jesucristo. El Salvador ungido, el ungido. Nosotros somos pequeños ungidos, pero Él es el ungido. Por eso tampoco es correcto, para que usted cambie su lenguaje, decirle a alguien el ungido de Jehová, porque el único ungido de Jehová es Cristo. Nosotros somos pequeños ungidos, pequeños Cristos, por así decirlos. Porque se nos llama cristianos, pues somos como Jesús, pero pequeñitos. Ungidos por el Espíritu, pero Él es el ungido. Él es el ungido de Jehová. ¿Ok? Amén. Gracias, Señor, por esta verdad gloriosa de Cristo. Cada vez que hablamos de Él, que leemos sobre Él, que estudiamos sobre Él, mi corazón salta. Como los apóstoles o aquellos hombres que iban camino a Damasco, o a Emaús más bien. Y cuando Jesús les hablaba, Él ya estaba resucitado y ellos luego dijeron, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando Él nos abría las Escrituras? Señor Jesús, es imposible hablar de ti, que no ardan nuestros corazones, Señor. Es imposible. Porque tú eres todo en todos, tú eres nuestra plenitud. Y tú nos haces completos en ti, Rey. Eres tan hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo te ruego que levantes una generación de adoradores en medio de nosotros, que solo adoren al Cordero, que solo adoren a Jesucristo y que tengan su mirada puesta en ti, Señor. Alabado seas, te adoro, Jesucristo, Rey glorioso, Señor y Dios todopoderoso, mi Dios, mi Señor, mi dueño, Jesucristo, te adoro, Señor. La gloria, el honor, el tributo y la honra es tuya por siempre y para siempre, Rey. Alabado seas. Gracias por salvarme. Gracias por darme el regalo de la vida eterna y el privilegio de ser hijo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno. Esta es la clase número 2. Bendito sea el Señor. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase.